Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Bueno, ya lo veis, un paquete muy grande que me envían desde Loisán Cerrajeros. Mi amigo Santiago, muchísimas gracias. Loisán tiene un canal de cerrajería muy bueno en YouTube. Si necesitáis asesoramiento, cualquier cosa, mucha información, realmente merece la pena echarle un vistazo. Dejaré un link en la descripción del vídeo. Bueno, ya lo veis, una caja que no cabe en la mesa. He visto una foto de lo que viene dentro, pero había cosas que no identificaba, no sabía lo que eran. Es muy emocionante, así que vamos a abrirla y vamos a ver lo que lleva dentro. No sé, me parece que la voy a tener que quitar de la mesa y ir sacando poco a poco, porque aquí no me puedo manejar. Vamos a ver qué queda por aquí. Yo creo que es la caja más grande que ha llegado nunca. Vamos a ver cómo podemos abrirla. Voy a apartarla y voy a ir sacando poco a poco, porque si no va a ser imposible. Sí, imposible. Vamos a ver. Vamos primero con esto. Creo que es similar a una que me envió de Wizard recientemente. Sí, parece un cerrojo de persiana, pero este bocallave no lo había visto nunca. Me imagino que puede ser SAG, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 pernos, no lo sé, puede que sea del fabricante español SAG. Fijaros en el bocallave, tiene, a ver si puedo hacer un zoom, ahí, muy interesante, no había visto nunca, tiene aquí y aquí unos guardas, seguramente para evitar que se utilicen herramientas de decodificación. Está muy bien, no lo había visto nunca y es muy ingenioso, muy sencillo y muy ingenioso. Ya era hora de que a las cerraduras tubulares se les añadiese bocallaves difíciles o algo así. Y probablemente se pueda desmontar esta cerradura, además. Es muy interesante porque no suele ser común que se puedan desmontar estas cerraduras. Esto parece de acero. Muy interesante. Muchísimas gracias, Santiago. Cerradura aparentemente de persiana de comercio o algo similar. 6 pernos, son pernos muy grandes, eso es lo que me hace pensar en SAG. Ojo, vamos a ver. Fijaros, una cerradura de pompa Siseo. Ya me había dicho que me enviaba una. Es un sistema muy diferente al que estamos habituados. Yo tengo una cerradura de pompas abierta, no recuerdo si era Iseo o de qué marca era. Fijaros en la forma de la llave. Aquí está el bocallave. Hay que comprimir las pompas. La codificación sería esta y se alcanzaría al meter la llave y comprimir, y luego se puede girar. Ahí está. Gira en la parte trasera, ahí lo tenéis. Hay que empujar. Esa es una de las dificultades con este tipo de cerraduras, que para engranar hay que empujar, es un muelle fuerte. Me la envía con la placa. Se pueden desmontar. Me gusta eso, me gusta que se puedan desmontar. Ya sabéis que me gusta hacer aperturas y desmontar las cerraduras justo después de ganzuarlas para ver lo que lleva dentro. Vamos a ver, aquí hay otra cosa diferente. STS, vamos a ver qué modelo es. Es un ST UniX. Sí, es muy nuevo, no se suelen ver tan nuevos. Tiene esta lenteja. La cerradura parece como para sustituir uno de pompas, es ligeramente más grande de diámetro, pero como veis es el mismo sistema. Este sistema está obsoleto, son, por lo que tengo entendido, muy vulnerables, aunque yo creo que tengo por ahí una, no sé si es de Tome o es de Fran, que no es nada fácil porque lleva un muelle muy fuerte y lo pone difícil, pero esto es ganzuado deportivo y luego a la hora de abrir son muy vulnerables en cerrajería. Este va perfecto, UniX.
Me gustan mucho estos cilindros. No había tenido este formato. Va con unos tornillos Allen. Esto parece de acero. Con esta lenteja antitaladro. Muy interesante. Muy interesante. Texesa. No sé si será la marca de las cerraduras. Muy interesante, sí. Aquí hay un par de tornillos que están redondos. Tendremos que inventar algo para sacarlos. Sí, quieren. La desmontaremos también. Muchas gracias, Santiago. No había visto este formato nunca. Y aquí vienen unas cosas espectaculares. Vamos a ver. Malo, no sé qué es. No sé si la caja corresponde. Wow. Vamos a ver. No había visto nunca esta marca. RB Locks. Vamos a ver. Parece un multilock. Quizás los pernos sean más pequeños. No. Un multilock con interactivo. Bueno, parece un clon de un multilock interactivo. Ajá, tiene tornillos para desmontarlo. Eso está muy bien. Y aquí pernos. Creo que lo podremos desmontar y volver a montar. No lo sé. Hay alguna de estas cerraduras que tengo que devolverle porque él quiere hacerles test de destructivos en su canal. Muy interesantes esos test destructivos, por eso os digo que visitéis el canal porque hay cosas que van mucho más allá de lo que es mi canal. Ganzuado Deportivo es pura cerrajería lo que hacen. 3 estrellas en la clasificación SKG. Vamos a ver si se ve. No se ve muy bien. Aquí está el logo. Ahí está. Y aquí hay 3 estrellas. Sí que tiene aquí una barra de acero, pero no me parece... Bueno, lo valdrá. No había visto nunca esta marca. RB. No sé si será también... Es su caja. Fabricada en Israel. No lo sé. Perfil europeo. Viene en castellano. Rap Variazzi, parece que sí. Muy bonita. No había visto nunca esta marca y esta cerradura. Aquí vienen todas las llaves. Vamos a meterlas en la caja. RB Locks. Tengo mucha curiosidad por intentar ganzuarla. Os ofreceré como mínimo la apertura e intentaré hacer el desmontaje. Si al quitar estos 2 pernos se accede a los alojamientos detrás de la barra, no va a haber ningún problema porque es muy fácil. Van a presión, quitarlos y volverlo a colocar todo y dejarlo todo perfecto. En este tipo de cilindros no me fío porque cuando no son míos pueden tener agujeros que no se ven y que se puede atascar al desmontarlo y estropear el cilindro, como me pasó hace poco con uno. Vamos a ver, ya lo veis, nuevo en su caja original, espectacular. Está muy bien tener cilindros nuevos porque se ve el tacto real que tiene la cerradura antes del desgaste. Vamos a ver esto de aquí que es. Ah, un Federal. Me envió Locknut varios de estos. Vamos a ver qué modelo es. No sé si lo pone aquí. Mira, sí, es el modelo que tiene un perno magnético. Ahí lo tenéis. No es un problema a la hora de ganzuar. Tiene muy buena codificación. Estos tan largos van a dificultar el acceso al quinto, que es muy corto. Ahí lo tenéis, prácticamente no marca nada. Es una codificación difícil. Están protegiendo muy bien al magnético también. Vamos a ver cómo funciona. Ahí lo tenéis. Estos cilindros tienen unas protecciones antitaladro, anti-extracción, bloqueo de la leva, un montón de protecciones, pero realmente al manejarlos a mí
no me dan muy buena sensación. No es como cuando giras un cilindro de alta calidad, un cava que, que va muy muy suave, parece que tiene cojinetes. El tacto, no sé la durabilidad que tendrán este tipo de cilindros. En cuanto a seguridad, 3 estrellas. Fijaros, tengo hecho el ganzuado de un cilindro de este modelo y por dentro tiene una cantidad de protecciones antitaladro espectacular. Y luego, muy interesante, muy muy interesante. Es muy difícil de desmontar. Tengo que ver si es posible ganzuarlo porque hay uno de los dos modelos, y puede ser este, que tiene muy amplio aquí el boca llave, y cuando intentamos dar la vuelta, estos pernos trampa que hay aquí, que son pequeños spool, saltan en el interior del boca llave, salen de su alojamiento y es un completo desastre. Se doblan los muelles, muy difícil volver a colocar todo en su lugar. Tengo que ver si este modelo de Federal es, aquí pone FR 155, es el que se puede desmontar o no, y si no, lo único que haremos será ganzuar los 5 pin con el magnético, empezar a girar. Creo que se puede ganzuar una barra, una línea de pernos trampa para ver cómo se hace, pero no se puede seguir más allá porque cuando coincida este boca llave con estos pernos trampa haremos un desastre. Se puede meter una ganzúa e intentar que nos salten dentro, pero cualquier error significa perder el cilindro. Lo digo por experiencia. Y este sí que sé que tengo que devolvérselo para hacerle un test destructivo, que va a ser muy interesante. No me lo voy a perder. Muy, muy interesante el test destructivo a este cilindro que tiene tantas protecciones y una clasificación tan alta de seguridad. Aquí está, grado diamante, espectacular. Me va a encantar probarlo y ganzuarlo. Vamos a ver qué más, porque hay una última caja muy grande ahí. Vamos a dejarlo aquí, que se vea el Federal. Aquí una caja, fijaros el tamaño de la caja. SAG seguridad. Yo creo que este es un SAG también, no lo sé. Ah, no. Dentro hay muchas más cosas. Vale, vale, perfecto. Wow, vamos a verlas de una en una. Voy a quitar la caja del medio. Aquí hay un cilindro aparentemente sin abrir, un Yale, creo que es un Yale superior, Platinum, Yale Platinum, 3 estrellas. Ajá. Sin abrir. Vale, perfecto. Creo que he ganzuado un Milenko que es similar a este o un clon de este. Bueno, como veis, protecciones anti-extracción, anti-taladro, 3 estrellas, espectacular. Yale. Intentaré hacer una apertura directamente abriendo el paquete, que como veis viene sellado. Lo que no sé si será posible desmontarlo. Este es el lado exterior, tiene aquí sobresale en acero, me imagino que es para evitar la extracción, y no sé si tendrá un bloqueo de la leva. Aquí hay 2 tornillos. Son muy complicados estos cilindros en cuanto a las protecciones que llevan ya anti-extracción. Realmente a la hora de desmontarlos es un verdadero problema porque si hay que dejarlo intacto no es nada fácil. Vamos a ver este. No tengo ni idea de lo que es. Fijaros en los tornillos, seguramente no había visto nunca este tornillo. No sé si era un sistema patentado para que no lo puedan desmontar más que ellos. Ah, wow. EVA 4KS. Fijaros. No sé cuántos sliders lleva esto.
y probablemente pernos o algo así. Tengo por ahí un ZI Icon también con slider de este estilo y es un demonio. Wow, este cilindro es espectacular. No recuerdo si este es de los que tengo que devolver, pero este sí me gustaría desmontarlo. No va a ser nada fácil porque hace falta un destornillador especial, pero algo inventaremos. Wow. EVA 4KS. No sé ni lo que lleva dentro. Son slider. Vamos a ver si podemos echar un vistazo dentro. A ver. Ahí. Vamos a ver si la luz no es demasiado potente. Bueno, arriba parece que al fondo hay un perno o una bola, allí lo veis, hay un montón de alojamientos, parecen vacíos. En este lateral se ven slider y pernos, si no me equivoco, eso parecen pernos. Por allí debajo también, y en este otro lateral veo, se ven muchos bultos, slider, ese de medio es un slider, pero los de abajo no estoy seguro si son slider o son... Probablemente sí, porque la llave tiene varias regatas. Vamos a ver la llave. Sí, puede ser que sean slider que van a diferente profundidad, que sobresalen diferente. Habría pues 3 filas de slider a cada lado. Wow. Y no son nada fácil de tocar. El principal problema con los sliders es tocar el slider que tú quieres y moverlo con precisión. Hay que desarrollar alguna ganzúa con la que seas capaz de coger la cabeza del slider y moverlo con precisión. Esa va a ser la clave. Espectacular. Muchas gracias, Santiago, por como mínimo la oportunidad de tocar este cilindro. Espectacular. Vamos a ver qué más. Este es conocido, esto es un TK100. Ahí está. Un cilindro con muy buenas protecciones anti-extracción también. Antitaladro con esta barra frontal, esta placa frontal de manganeso. El rotor va metido por detrás, lo que dificulta mucho la extracción. Aquí lo tenéis. Al final, aunque a ver, sí, este no tiene superiores, la verdad es que los superiores no hacen nada. Vemos un interactivo aquí al final y 2 barras de 5, 2 líneas de 5, un total de 11 pernos. Es un TESA, no es fácil de ganzuar, pero bueno, hemos abierto varios y tengo varios vídeos grabados de este cilindro y del STS ST15, que es un clon de este. No es nada fácil conseguirlo con la llave y en estas condiciones está perfecto. Te lo agradezco mucho. Aquí veis protecciones antitaladro por todas partes y en el interior tiene más. Es un cilindro muy bonito, muy bonito y caro. Vamos a ver por qué hay más. Esto es sobrado. DOM. DOM. Oh. Vaya, este es el segundo que llega a mis manos en poco tiempo. Este no trae llave. Esto es un DOM Diamant. Un cilindro de discos de DOM. Creo que el más alto de la gama. He visto a una persona ganzuarlo con una ganzúa para discos que había fabricado él mismo, lo que me dio esperanza para intentarlo. Espero ser capaz con este o con el otro de hacer una ganzúa. Es muy restrictivo, hay ahí unas guardas, vamos a verlo, yo creo que son unas guardas que no son discos. Ahí lo tenéis, hay muy poco espacio para entrar aquí. Vamos a ver si cojo una ganzúa adecuada. Yo creo que estos son guardas, esta y esta de aquí.
y el espacio que queda aquí es estrecho, pero esto parece un tope. Se mete todo por detrás. Como veis, lleva una barra de acero muy potente y es modular. Tiene mucho sentido desde el punto de vista de cerrajería que sean modulares y añadiendo suplementos dispongas de todas las medidas posibles, porque si no es una locura. Espectacular este DOM. No sé si será su caja o es una caja de otro, pero muchísimas gracias, Santiago, por enviarme ese cilindro. Es muy codiciado ahora mismo, muy difícil de conseguir para mí y un verdadero reto. No sé si podré con él. Vamos ya con la última caja. Cilindro de alta seguridad. Abus Bravus. Creo que no he tenido ninguno de estos. Ahí está, tiene en la llave. Tiene, aquí lo podéis ver. Sobresale con este, vamos a decir, este perno toca a uno que queda oculto en la parte trasera del bombín y que es la clave para la apertura. La codificación está bien, vamos a verlo. Primero muy corto, segundo muy corto, largo, medio, largo. Los superiores me imagino que son pasivos y este perno de aquí que tengo que ver aún cómo se maneja, laterales pasivos, cómo se maneja para conseguir la apertura. De nuevo, estos cilindros al moverlos da una sensación, no sé, como si tuviese ahí una barra lateral o algo así. Espectacular. Abus Bravus, muchas gracias, Santiago. Kiuso, muchas gracias. Puertas Kiuso, vale. Espectacular. Bueno, ya lo habéis visto. Una cantidad de cerraduras importante y sobre todo una calidad de cerraduras espectacular. Este DOM Diamant, este STS muy curioso por el formato, pompas, que es algo que he tocado muy poco. Nunca había visto este formato de boca llave en una tubular, restrictivo, con salientes que evitan introducir y girar una herramienta de decodificación. Este RB, que es un clon del Multilock interactivo, no sé cómo se comportará. Me da la impresión, y eso me gusta, de que, fijaros en el detalle, el Multilock interactivo, el perno es así, es plano. Entonces no es pin in pin, es más fácil de ganzuar que un Classic. Pero aquí podemos ver como hay una pequeña bolita. Puede ser que el interactivo sea pin in pin, no lo sé. Es curioso y me llama mucho la atención. Os decía, el RB, este EVA 4KS, es espectacular, espectacular. TK100, Yale, como era este modelo, Platinum, wow, y el Diamant, el DOM Diamant. No sé ni por dónde empezar. Muchísimas gracias, Santiago. Es una pasada, una auténtica pasada. Te lo agradezco muchísimo. Un paquete espectacular. Y para todos vosotros, bueno, intentaré ir haciendo aperturas, ofreciéndolas y con los desmontajes incluidos en cuando sea posible. Y muchísimas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.